Bueno, un cordial saludo, estimados estudiantes. Espero que me estén escuchando. Les damos la bienvenida a esta sesión del CIPAS sobre la ley de competencias. Mi nombre es David Garzón y vamos a estar acompañándolos con la profesora Tatiana Hernández y el profesor Ángelo Bolaños para ir abordando esta temática. Eh, Vamos primero y hacer como unos anuncios parroquiales sobre algo que es importante y es el registro, que también lo hacemos pues normalmente. Ustedes recuerden en su campus van a encontrar acá donde dice CIPAS o Comunidad de Interacción y Participación, si ya se inscribieron, la confirmación de la asistencia. Entonces es importante que nos quede aquí el registro de las personas que ya están inscritas, pues simplemente aquí debe aparecer y les dan confirmar asistencia. Si por alguna razón todavía no se han inscrito, acá mismo en su campus, luego de uno ingresar aquí le dan mis cursos virtuales, luego en el campus, ustedes le dan acá encontrar citas y acá buscan por el periodo, que este es el periodo, pues es fácil encontrar por el 1605, pero el numerito que dice 2035, la escuela, y acá ya les debería aparecer descentralización y autonomía territorial, ley de competencias en Colombia. Acá, cuando ustedes no se han inscrito, les genera la opción de inscribirse. Entonces, simplemente acá le dan clic y listo, ahí les quedaría una inscripción. Entonces, bueno, eso sería como la primera parte. Y por ahora también, pues, para comenzar, saludaríamos al profe Ángelo Bolaños y a la profesora Tatiana Hernández, que nos van a ayudar también haciendo algunos comentarios en la presentación que tenemos para esta mañana. Entonces, muy buenos días. Doy saludo a los profes para que también puedan hacer como alguna intervención. Hola, buenos días. Dave, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, Ah, sí. bueno, perfecto. No, pues el día de hoy, aparte de como revisar una perspectiva más bien politológica de la ley de competencias, pues vamos es como a plantear un análisis en torno a las dificultades que esto implica o el escenario en términos de gobernabilidad. Eh, Prácticamente la escuela está planteando este espacio es para poder reconocer qué es lo que se viene con estos procesos de descentralización y cuáles son los mayores riesgos en términos de gobernanza que pueden tener los territorios, porque hemos hablado desde el 2003 aproximadamente de procesos de descentralización de la gobernanza y de autonomía de los territorios, pero pues sigue siendo todo un reto y pues al parecer estamos a puertas de entrar de un nuevo periodo de las dinámicas de esos mismos procesos de autonomía y descentralización. Entonces la idea es hacer hoy digamos, un abordaje politológico de lo que es este escenario y pues bueno, ya veremos qué inquietudes de pronto se presentan para poder conversarlas con el panel. Es eso. Buenos días a todos. Gracias, Tatiana, por estar acá también. Hola, muy buenos días para todos. Qué gusto poderlos acompañar por acá. Me uno justamente a las palabras que acaba de mencionar el profesor Ángelo. Y pues en este escenario también quiero acompañarlos para que tengamos una visión desde tres aristas muy importantes que lo amerita el tema. Y es una visión netamente constitucional o normativa, eh, que es el motivo por el cual me encuentro invitada a este espacio, pero también vamos a tener una visión muy política, pero de nada sirve tener estas dos aristas si tampoco lo llevamos a la realidad territorial que vivimos hoy en día. Entonces, a medida que vamos avanzando justamente en este escenario, vamos a hacer como unas intervenciones o unos aportes bastante interesantes frente a la complementariedad que vamos a dar en el eje temático. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Y listo, bueno, entonces ahora sí vamos a dar inicio. Creo que ustedes ahí están viendo la presentación. La idea de esta
mañana es que hagamos como tres partes, una como un abordaje frente a lo que es la descentralización, un poco como qué teníamos antes de. Eh, el segundo espacio será hablar de la reforma propiamente dicha para entender un poco pues, cuáles fueron tanto la reforma de acto legislativo de la Constitución como el proyecto de ley que se propuso. Y el tercer espacio sería hacer como una crítica o unos comentarios frente a qué se logra y qué hace falta y qué no está muy bien frente a esta propuesta ya reglamentaria, que es lo que se propuso, digamos que a finales de diciembre del año pasado y que está todavía en discusión, ¿cierto? Están en discusión del proyecto de ley. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a realizar, como les digo, comentar la descentralización, eh, abordar la reforma y hacer una crítica. Y en medio de esto, que ustedes también seguramente están en los territorios, pueden participar, abrir el micrófono o comentar por los canales de chat para poder nosotros también leer sus participaciones. Entonces, bueno, comenzando con esta primera parte de la descentralización, tendríamos una primera como, digamos, antecedente y es, si bien pues la descentralización en el país se materializa específicamente con la Constitución y con los artículos de la Constitución del 91. Hay que decir que esto fue producto también pues, de luchas sociales y sobre todo de paros cívicos, ¿no? En los años 70 y en los años 80 hubo una serie de paros cívicos pues muy importantes porque como ustedes saben pues los alcaldes y gobernadores se elegían pues a dedo desde Bogotá por los partidos políticos y, y pues la ciudadanía no veía resultados en la prestación de servicios públicos. Entonces, dado pues una presión realmente y una movilización cívica frente a esas problemáticas, se hace primero la elección de alcaldes en el 86 y ya en la Constitución del 91, digamos que genera pues un marco de protección más importante tanto en la elección de gobernadores como en el sistema de financiación de la descentralización. Estos son antecedentes importantes que, digamos, que ya va a recoger la Constitución del 91 como pues, ya un pacto pues, social frente a la paz, pero también recuerden ustedes que esto es, pues, digamos que es uno de los aspectos más importantes porque determina pues cómo llevar calidad de vida a departamentos y municipios en el ámbito territorial, en el ámbito local. Entonces realmente es muy importante lo que se habla frente a la descentralización y sobre todo lo que se haga. Entonces, como decimos, pues este es el marco general, está en la Constitución, nuestra anhelo de la autonomía de nuestras entidades territoriales y no somos pues estados federales como en los Estados Unidos o como en Brasil, en los cuales existe pues, digamos una autonomía más plena y hay una división de funciones un poco más clara entre lo que hacen las digamos, entidades territoriales de los estados federales y un poco la nación, ¿no? En esos otros países, pues, digamos que la nación se enfoca mucho más en asuntos de relaciones internacionales, en proyectos estratégicos, nacionales, mientras que todo lo que tiene que ver con los locales lo hacen realmente lo que para nosotros son departamentos y municipios y tienen una autonomía fiscal y tienen también posibilidades en el banco pues, de hacer algunas normas también en muchos ámbitos, lo que les da mucha más flexibilidad y la posibilidad entre cada uno de los territorios competir por las inversiones y también pues, por tener mejores estándares de calidad de vida. En el caso de nosotros es la nación realmente la que determina qué se hace, cómo se hace, y los departamentos y los municipios, digamos que son los actores como subsidiarios que ejecutan parte de lo que la nación estratégicamente propone. Entonces es importante tener en cuenta esa diferencia porque las competencias son lo que determina, digamos, realmente qué se puede hacer. Ya a veces pues somos un poco injustos en pedirles a alcaldes y gobernadores hacer lo que no pueden. En términos como generales, la primera parte, pues, de que habría que entender frente al marco normativo y legal de la descentralización son este conjunto de leyes que tenemos. Como hablamos ya, pues, en Colombia tenemos República Unitaria y Descentralizada. Eh, Poco a poco se ha venido siempre estableciendo como este debate frente a qué tanta descentralización o qué tanta autonomía se le debe dar a los territorios y a los municipios.
Y sobre eso ha venido como legislando, ¿cierto? Porque en general, un poco lo que en la cabeza de la tecnocracia en el país y de los gobernantes nacionales, pues está como que las entidades territoriales, si bien prestan servicios públicos, digamos que en su administración, en ese imaginario tienden a ser ineficientes y corruptos, ¿cierto? Ese es el imaginario que existe dentro del gobierno nacional y un poco la justificación que determina por qué el gobierno nacional debería controlar y administrar y planificar estratégicamente todo, lo cual pues está sujeto a debate. En medio de esa, digamos, percepción y debate, porque obviamente que las entidades territoriales siempre van a luchar por la autonomía, tenemos un régimen municipal de la ley 136, que digamos que entre muchas otras cosas es como la estructura general de la descentralización, pero además determina como categorías, y aquí hay que decir que las categorías es de primera a sexta categoría que tienen los municipios, son estructuras, digamos, por cantidad de población relativamente rígidas en las cuales los recursos que se les transfieren a los departamentos y municipios dependen de la categoría un poco que tengan los municipios, y esa la crítica es que es demasiado rígida porque pues no todos los departamentos y municipios son iguales, así tengan 6 categorías, ¿cierto? Eso es un poco parte del debate. Luego está la ley de saneamiento fiscal que va como en ese, en ese en esa idea que yo les estaba comentando de municipios como corruptos y que malgastan, entonces hay que decirle, ojo, hay que tener en cuenta que los gastos de funcionamiento, particularmente, pues que es la nómina, la básica, no pueden ser superiores a los ingresos que se tienen. Entonces ahí, digamos que se regula cuánto se puede gastar en los gastos de funcionamiento y digamos que limita a los municipios para no endeudarse más de lo que podrían, porque pues esto puede ser, digamos, una bomba fiscal. Entonces, digamos que tiene que ver sobre todo con eso, y pues con algunas también eh, experiencias de endeudamientos y que también son ciertas, ¿no? Algunos municipios que fueron, digamos, irresponsables. Luego está la ley general, el sistema general de participaciones, que lo que determina es, digamos, cuánto se le va a transferir a los departamentos y a los municipios y en qué se va a gastar. Entonces aquí hay que decir que en general lo que la ley 617, lo que la ley 715 dice es que es educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Digamos que departamentos y municipios en general o en lo concreto están hechos o están, digamos, determinados a prestar esos tipos de servicios públicos hasta que tengan pues, una cobertura casi que del 100%. Y el sistema general de participaciones delimita cuánto se les va a girar y en qué se lo van a gastar. Por eso hay un control grande frente a los recursos. Creo que está la ley orgánica de ordenamiento territorial que intenta pues un poco aclarar las competencias, pero además eh, pues da unas nuevas visiones sobre cómo se pueden asociar tanto municipios como departamentos, porque muchas veces hay cosas que de pronto la unidad territorial municipal o departamental no es suficiente y necesita uno hacer esfuerzos conjuntos. Entonces aquí hay en los esquemas asociativos territoriales oportunidades para asociarse, prestar servicios públicos asociadamente o generar proyectos de desarrollo de manera también asociada, que es interesante. Luego hay unas leyes, pues como la organización, que fortalece también la participación y además, digamos que todo esto va mucho más también como por lo fiscal, el régimen de regalías, que ustedes saben que hasta cierto momento departamentos y municipios, que eran los productores de las regalías, eh, gastaban, o sea, recibían las regalías que recibían y luego de que, pues digamos, hubo digamos, sin mal funcionamiento en el régimen en las regalías recibidas, también se decidió que sí se les va a dar a los municipios productores una parte, pero se les va a redistribuir también al resto de la nación. Algunos recursos también, otros recursos se van a ir para, para la ciencia o para algunos proyectos estratégicos. Entonces, digamos que acá básicamente que lo importante es que las regalías se redistribuyen para la región, para el departamento y municipio y también para la nación. Esto digamos que pues obviamente que no fue muy bienvenido por los municipios y por los departamentos productores de petróleo, y bueno, minerales en general. Y frente a eso, ya las últimas y de las que vamos a hablar hoy es de la reforma del Sistema General de Participaciones,
que es un acto legislativo que se hizo en el 2024, que digamos que lo que cambió es que se va a aumentar las transferencias que se van a generar para los departamentos y municipios hasta más o menos un 40% de manera gradual a una proporción de más o menos 20 billones de pesos anuales, que es casi una reforma tributaria, realmente es bastante dinero el que se va a aumentar, ya, digamos, bastante dinero para la nación, ¿no? Ya si uno lo redistribuye hay que mirar departamentos y municipios, pues qué tanto es, pero realmente para el esfuerzo de la nación es bastante grande lo que se está empezando a transferir demás y eso realmente es la discusión. Si es necesario hacer esta transferencia, aumentar los recursos de la nación a los departamentos y municipios y si los municipios tienen las capacidades para hacerlo bien, ¿no? Si empresas como digamos, las críticas que se le hacen a este tipo de, de transformaciones, porque siempre está el debate entre quién lo hace mejor, si la nación o los municipios, y pues ustedes sabrán que los municipios, la nación no solo planifica estratégicamente todo lo que hay que hacer, determina a través de leyes en qué se puede gastar y en qué no en lo territorial, sino que además piensa que lo hace mejor. Y eso pues está en discusión porque probablemente la nación no necesariamente lo haga mejor y probablemente que la nación llegue a departamentos y municipios, duplica funciones, descoordina las ayudas y lo hace un poco más ineficiente, pero pues eso todo está como en discusión. Y el proyecto también de ley, este es el que también vamos a comentar hoy, ya hace específicamente cómo se va a reglamentar ese acto legislativo en el que se diera mayor presupuesto de transferencias, pero la idea era determinar también, le doy más dinero, pero entonces, ¿qué competencias más le doy? ¿Qué van a hacer más de distinto? Porque si reciben más plata, pues probablemente van a recibir más responsabilidad. Entonces, determinar bien qué y quién va a hacer qué cosas. Eso es a grandes rasgos la propuesta como normativa. Yo no sé, por ejemplo, profe, si alguno de los profes tuvieran como algún comentario inicial frente a esto o alguno de los estudiantes también, que esto es el marco como normativo en función, como ustedes lo ven, por ejemplo, pienso yo, frente al funcionamiento real que tiene la descentralización, qué pasa con, por ejemplo, en las alcaldías y en las gobernaciones, qué tan sencillo es que esto se realice, qué problemas ven ustedes que, por ejemplo, se tienen en la contratación o en la participación o en el mismo proceso de representación política. No sé si hasta ahí, frente a lo que es un poco la descentralización, hubieran algunos comentarios para iniciar. Sí, sí. Ah, bueno, creo, no sé si Tatiana está hablando, pero no tiene el micrófono abierto. No, profe Angelo, continúa. Ah, ok, listo. No, pues digamos que sobre eso, David, pues hay diferentes interrogantes que de hecho están en incluso la historiografía colombiana en torno a los procesos de descentralización. Eh, y yo creo que, si te parece, entonces los podemos revisar rápidamente. Digamos que al final lo que uno tiene en mente con todo este historial, digamos, de ley y actos legislativos y el impacto en los procesos de descentralización es que la descentralización formalmente no garantiza automáticamente una mejor gobernanza, sino que incluso a veces esos escenarios pueden ser vistos como una especie de dinámica de desplazamiento de los conflictos y de las dinámicas de poder hacia el territorio, lo cual ha creado, creo yo, no sé cómo lo ven ustedes, un escenario donde a veces la autonomía local depende críticamente de la disponibilidad de recursos, que es algo que estamos viendo que en el presente acto de ley, pues se está pensando y se está planteando para poder darle, digamos, una respuesta más directa, pero por lo general hay una dependencia crítica a la disponibilidad de recursos y a la calidad de las instituciones democráticas regionales. Esto lleva como a diferentes problemáticas. Yo creo que
incluso yo recomendaría los estudios de la profesora Laura Wilsotero, que ha planteado un análisis en la ciencia política en términos de qué sucede con la descentralización en los gobiernos subnacionales, tratando de buscar una concepción no centralizada de la gobernanza. Y allí lo que ha encontrado, por ejemplo, Laura Wilsotero o incluso también la politóloga Tulia Faletti, es que la descentralización no es una política homogénea, ¿sí? La descentralización no es tampoco una dinámica unívoca o uniforme que tenga un proceso de adaptación igual en todos los territorios. Eso implica que si un proceso descentraliza responsabilidades, pero digamos que no transfiere los recursos necesarios, el resultado final suele favorecer al gobierno central en lugar de fortalecer a los actores subnacionales. Hay también, digamos, un escenario dentro de este proceso de descentralización, eh, y es que puede estos escenarios incentivar a patrones de gobiernos subnacionales que no tienen un seguimiento apropiado. Nosotros hemos visto en el estudio de la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial que una de las claves para entender las políticas públicas al nivel del territorio es entender que muchas veces no encontramos información en lo que hoy conocemos como gobierno abierto, pero tampoco encontramos indicadores de seguimiento o de evaluación para saber si en realidad el presupuesto ejecutado en el año 2000X es realmente o genera realmente un impacto social específico. ¿Cómo medir eso? Ha sido un problema de los estudios en economía política y en ciencia política desde los años 90, luego pues en el 2000, 2005 pues hubo un auge de estudios de parametrización de análisis del impacto, pero en todo caso esto en los territorios se ha vuelto, digamos, de una complejidad alta, porque los mismos procesos de descentralización a veces no tienen en cuenta que institucionalmente, estructuralmente, incluso en términos de la gobernanza multinivel, no hay herramientas para generar estos indicadores y hacer seguimiento a los procesos en los territorios. Otro elemento, yo creo que ahí la doctora Tulia Faletti, pero también la doctora Angélica Rickberg y Laura Wilsotero, pues han planteado que los procesos de descentralización no pueden estar distanciados de otras dinámicas como por ejemplo el clientelismo armado o las economías ilegales. En casos específicos como el que tenemos nacionalmente, la descentralización ha enfrentado incluso críticas por la aparición de clientelismos armados, donde a veces se disputa el poder local y se mezcla con parte de las dinámicas ilegales. Hay también, digamos que, una afectación dentro de los procesos de descentralización que pues como que hoy esperamos que esto se vea como a la manera de retos, pero también una cadena de riesgo sobre los procesos de autonomía territorial. Entonces vemos que se ha visto afectada dentro de los procesos de descentralización, por ejemplo, la heterogeneidad de la implementación de las políticas. Digamos que la descentralización genera una implementación territorialmente heterogénea de las políticas públicas. Y esto puede permitir que los actores de la sociedad civil utilicen espacios locales para mejorar la normatividad nacional, pero también crea brechas en la calidad de la gobernanza de acuerdo a las limitantes o a las propias características del territorio. Hay también una dificultad, y eso lo hemos visto en diferentes regiones, que al momento de realizar análisis comparado territorial de los procesos de gobernanza subnacional, nos encontramos en que, por ejemplo, si nosotros comparamos los sistemas federales como el de Brasil, eh, estos han gozado de legitimidad que les permite marcar una especie de ritmo en los procesos nacionales. Sin embargo, cuando lo vemos en el entorno colombiano, nos encontramos que los liderazgos subnacionales suelen tener intereses que terminan por generar desarticulación institucional. Esa desarticulación institucional a veces hace que
los problemas de política pública o incluso de seguimiento de la política pública estén fragmentados en diferentes niveles de gobernanza. Y entonces desde el gobierno nacional, y yo coloco el ejemplo, tal vez uno fácil puede ser el de la política nacional de bilingüismo para las instituciones de educación básica. Puede que exista la política nacional y puede que los territorios se hayan generado procesos o programas de política pública para adaptar eso en las instituciones. Pero en lugares como Bello, Antioquia, en donde hemos querido analizar cómo se ha desarrollado la política nacional del territorio, nos hemos encontrado con que es inexistente y que los procesos digamos, de desarrollo de programas que permiten identificar patrones, generar cadenas causales para entender por qué las instituciones de educación básica no se adaptan, digamos, al ritmo del bilingüismo a nivel nacional, nos encontramos con que hay dificultades de diferentes niveles. Por ejemplo, desarticulación entre las instituciones, fragmentación institucional, desarticulación entre los actores que toman decisiones en el territorio, de pronto no, digamos que no incluyen la participación ciudadana, pero además también tienen sus propios intereses en los procesos de licitación de proyectos, de orientación de los programas educativos. Entonces, allí el tema de la descentralización no es simplemente que haya autonomía territorial, es que la autonomía territorial tiene que estar basada en una especie de legitimidad o de autoridad, en el sentido en el que tiene que haber de manera consistente las herramientas para que haya autonomía. No se puede solicitar autonomía de los procesos centralizados de gobernanza si territorialmente no tenemos tampoco herramientas para desarrollar procesos de seguimiento. Y esto es muy relevante porque el debate de pronto se amplía en ese sentido. ¿Cómo generar o cómo tener territorios con herramientas actualizadas para el seguimiento si históricamente han sido excluidas por estar o por ser parte de una periferia en términos de la gobernanza? Solo han sido incluidas en términos de gobernabilidad para tomar ciertas decisiones de gestión del presupuesto público, pero no realmente para desarrollar herramientas que legitimen la autonomía. Entonces yo creo que ahí hay un tema y es cuál es el tipo de legitimidad de la autonomía territorial que se está desarrollando con la ley de competencias y si de alguna manera esto lo tiene en cuenta. Hay también, digamos ya como para dejar el comentario, Dave, y podamos avanzar, hay un impacto en la gobernanza multinivel, ¿no? Y sabemos que esta se caracteriza por tener una complejidad que no siempre es armoniosa, sino que a veces es muy caótica. Existen luchas entre modelos de desarrollo que varían de acuerdo al territorio. Y esto también implica que los funcionarios subnacionales que han sido elegidos a menudo desafíen las preferencias políticas de el gobierno centralizado. ¿Esto que genera? Más allá de dificultad para la gobernanza, lo que genera son tensiones en el gobierno nacional. Y esas tensiones a veces se expresan a la manera de dificultades para llevar a cabo o ejecutar los programas. Hay también una interdependencia de las élites, digamos, si se puede decir, hay una estabilidad de élites locales que a veces depende bastante de establecer conexiones con élites nacionales. Podemos tener procesos de descentralización que, como les decía anteriormente, no necesariamente están legitimados, pero además muchos de estos procesos de descentralización tienen un problema complejo y es que existe intereses de establecer conexiones entre élites a nivel subnacional y a nivel nacional. El sistema de partidos ayuda muchísimo en eso, pero también las dinámicas referentes a este tipo de dependencia de la articulación entre liderazgos, pues también genera diferentes problemas para la ejecución de programas, para su seguimiento, para su evaluación, para la reorientación también de los programas. Y eso ahí, digamos que se queda un poco en un debate
que además uno podría establecer y es un debate en torno a gobierno nacional y gobierno subnacional. Yo recuerdo que en el 2016 se estaba tratando de plantear mucho esto en los estudios comparados y de análisis de política pública y se encontraban con que el sistema de partidos enfrenta tensiones entre las dinámicas nacionales y las locales y ese enfrentamiento a veces terminaba en dificultades para la gobernanza multinivel. Tanto así que los territorios, sintiéndose fragmentados por la incapacidad a veces de tener herramientas para ejecutar procesos eficientes de política pública, pues se encontraban con que también habían herramientas deficientes para la adaptabilidad de políticas públicas nacionales. El ejemplo que les doy de el programa de política pública nacional de bilingüismo en instituciones de educación básica se enfrentó desde el 2018 en adelante con un problema específico y era que no existían herramientas de adaptabilidad de la política pública. Y ese es un tema que pues nos refleja un asunto y es que la descentralización no puede ser un asunto simplemente de buscar la autonomía de los territorios, sino de tener herramientas para legitimar esa autonomía. Entonces, bueno, yo lo dejaría hasta ahí, es un primer comentario. Listo, vamos con la profe Tatiana, que también tiene la mano levantada. Y dale, Tatiana. Bueno, yo quisiera dar un comentario un poquito más jurídico, ¿sí? Pues teniendo en cuenta que estamos justamente en la primera que sería como pez en el agua. Y es que, si bien es cierto, aquí estamos viendo, pues, básicamente una pirámide de Kelsen, donde nuestra constitución política, ¿cierto?, nos define como una república unitaria, pero también nos define como descentralizada y, ojo, con autonomía de las entidades territoriales. Entonces, esa fórmula, lejos de ser quizás retórica, ¿sí?, supone más bien un equilibrio que debe ser un poco delicado entre la unidad nacional y el gobierno local. Sin embargo, nosotros hace más de 30 años, ¿cierto? Después de expedida la Constitución del 91, debemos reconocer que quizás ese equilibrio sigue siendo en la actualidad bastante frágil y pues bastante incompleto. Entonces, pues en particular en lo que nos amerita hoy, que es la descentralización colombiana, pues fue pensada y estructurada bajo tres pilares. ¿Y cuáles son esos tres pilares? Pues el pilar político, el pilar administrativo, pero también el pilar fiscal. Y de esa manera, pues en este primer pilar político tenemos pues la básica característica que es las elecciones populares a través de los mecanismos de participación ciudadana, especialmente lo que nos llama o lo que nos dice que lo ejercemos a través del voto, cuando elegimos alcaldes y gobernadores. Después nos transferimos a competencias claves, ¿cierto? Que están dentro del sector que, bueno, nosotros internamente como país lo hemos categorizados como sectores, que es sector educación, sector salud, sector agua potable, que son como que los tres pilares un poco más importantes que nosotros tenemos, para posteriormente irnos al tercer pilar, que es la fiscalización o la parte fiscal. Y todo esto podemos decir que ha quedado un poco rezagado. ¿Por qué? Porque no existen recursos suficientes, ¿cierto? Y esta autonomía administrativa se convierte básicamente en muchos de nuestros territorios en una promesa bastante vacía. ¿Y cómo se explica justamente esto? Pues se explica a través del Sistema General de Participaciones, que fue el que ustedes estaban viendo hace un momento, que es el que transforma o se convierte mejor en la columna vertebral de todas las finanzas territoriales de nosotros como país Colombia, pero que especialmente para muchos municipios que son de categoría quinta y sexta, que son unas categorías bastante importantes, es decir, que tienen unas necesidades muy priorizadas, ¿cierto? Estos recursos de SGP no son un complemento, sino que se convierten básicamente en su única fuente de financiación. Y es que estamos hablando que muchas entidades territoriales dependen de estas transferencias, ¿cierto? Para alcanzar como tal su presupuesto o bueno, alcanzar el tema presupuestal para poder ejercer una funcionalidad dentro de su mismo territorio. Entonces aquí es donde nosotros decimos, no ha existido una autonomía real, sino una administración condicionada, ¿sí?
Y justamente esta brecha territorial se hace evidente mientras ciudades grandes, como por ejemplo nosotros, como Bogotá, Medellín, ¿cierto? Tienen mucha más autonomía de elección y de ejecución porque cuentan con unos recursos propios que les permiten evidentemente tener un mayor margen de ampliación, un mayor margen de actuación, ¿cierto? Las decisiones que son tomadas por esos territorios que dependen de este tipo de recursos, que vuelvo y reitero, se vuelve una administración bastante condicionada, pues nos genera una insuficiencia no solamente financiera, sino también un debate político bastante interesante a tener en cuenta, ¿cierto? Y que no exista como tal una autonomía administrativa, que es lo que finalmente nosotros estamos buscando. Entonces, dentro de este contexto que les acabo de dar brevemente, es donde aparece el maravilloso Acto Legislativo 03 del 2024. Y este busca que una de las reformas más ambiciosas, ¿cierto?, del modelo de descentralización que está plasmado en la Constitución del 91, sea por una apuesta muy clara. ¿Y cuál es la apuesta clara? Pues el aumento progresivo de ese Sistema General de Participaciones o SGP. Y es alcanzar el 39,5% de los ingresos corrientes de la nación. Y esto se trata de un ajuste que yo puedo decir que no es marginal, sino que busca ser estructural con un respaldo constitucional, ¿cierto? Y que se supone que tiene un cronograma de implementación que se va a extender hasta el 2039, es decir, viene siendo una transformación. Pero pues esto no se puede dar por sí mismo por este acto legislativo, sino por eso nace la propuesta del proyecto ley 058 del 2025. Este proyecto de ley es el complemento necesario de este acto legislativo. Y es que esta propuesta de proyecto de ley busca definir el mapa de competencias que debe existir entre la nación y la articulación con los territorios, ¿cierto? Y hace especial énfasis en los tres sectores que les mencioné inicialmente, que cuáles son: sector educación, sector salud y sector agua potable. Y es por eso que existe un papel con un objetivo bastante razonable, y es que el Estado, antes de profundizar la descentralización, ¿cierto?, debe generar una especie de transición que también sea financieramente viable como nación para que, pues, posteriormente no exista lo que acabamos de mencionar, que es un tema de administración o descentralización condicionada. Entonces, bueno, este es el aporte que tengo por ahora. Vamos avanzando y pues vamos generando el debate frente a cada uno de estos pilares. Listo, bueno, entonces ustedes ahí vienen, vean que son dos visiones que nos dan respuestas distintas, ¿no? Gobernanza o desde la normatividad. Y vean ustedes la diferencia entre el politólogo y el abogado, ¿no? Que tienen visiones complementarias y van hacia dimensiones de análisis que son como diferentes, pero complementarias y necesarias para que ustedes lo tengan presente en el proceso de formación. Entonces, vamos a continuar un poco comentando lo mismo que nos han venido diciendo ahora Tatiana y Ángelo, digamos, frente a lo que yo les decía que estaba como la presentación organizada, frente a en qué estamos en la descentralización, un poco puntualizando ya lo que han comentado, y luego en la propuesta de la ley de competencias, y al finalizar las críticas. Y vamos entonces mirando, ya como les comentó Tatiana acá, estas son las tres énfasis principales de la descentralización. Y, y si nos vamos específicamente a la administrativa, también hay que decir que es específicamente educación, salud saneamiento básico y agua potable, porque uno piensa que se pueden hacer otras cosas y es muy limitada la capacidad que tienen los departamentos y municipios para hacerlo. Entonces, es importante mencionar que básicamente que no es poca cosa, ¿cierto? Que haya y que no ha salido mal tampoco, porque cuando uno revisa las cifras, las coberturas en estas tres áreas son bastante altas y efectivamente la descentralización sí ha hecho una diferencia en la prestación de estos servicios públicos en los departamentos y municipios, por lo menos en los municipios, en las cabeceras urbanas. Rurales han mejorado, pero obviamente que no hay coberturas igual de buenas como las que existen, pero lo cierto es que estas son como las tres principales áreas. Ahora, otro punto importante que hay que tener presente en esta ecuación es de dónde sale la plata.
¿cierto? Porque sí, nos mandaron a prestar servicios en educación, salud y saneamiento básico, pero ¿de dónde salen los recursos? Entonces, aquí es importante tener presente, como decía también Tatiana, el sistema general de participaciones con la normativa que leímos anteriormente. Dice, mire, vamos a transferir una parte del presupuesto, un poco de los ingresos nacionales a través de un sistema general de participaciones, que es lo que hace la Constitución, porque la Constitución dice es obligatorio que esto se haga y no va a haber un gobierno que va a empezar aquí a cambiar, que es que antes era el 20, ahora el 40, ahora el no. Es, digamos, unos como criterios y unos montos específicos que se deben distribuir en los departamentos y a los municipios para que realmente se puedan prestar estos servicios. Ahora, desafortunadamente, los municipios son, sobre todo los de las categorías quintas y sextas, son demasiado dependientes de esos recursos y no tienen fuentes de financiación alternativas, por lo que solamente depende de lo que les gira la nación. Y esto, pues porque ahorita vamos a mirar, pero fiscalmente tampoco tienen la posibilidad de generar nuevos impuestos. Pues están muy limitados realmente. Entonces, la plata viene del Sistema General de Participaciones principalmente, se distribuye en porcentajes ya fijos, lo cual digamos que inicialmente importa, pero después va a ser un problema porque no necesariamente esos son los problemas de todos los departamentos y los municipios en ese orden, pero digamos que por el momento solo se puede así. Y el propósito general, que es donde podría existir un poco eh, digamos, la inversión para el desarrollo territorial está muy limitada al 11% y dentro de eso también está limitado a muy pocos sectores. Tampoco es como que se puedan hacer algunos proyectos que estén, digamos, al libre albedrío de los alcaldes y los gobernadores, sino que la ley les dice taxativamente que se puede hacer. Entonces, digamos que pues esto está bien para aumentar la cobertura, pero ya cuando se empiezan a mejorar esos niveles es limitado para generar realmente desarrollo, porque como decía también Ángel, el desarrollo y la legitimidad para que los gobiernos realmente generen mejores condiciones de vida, pues se dan en la función de que se puedan adaptar a las necesidades de las poblaciones de una manera eficiente, pero también el solo hecho de tener la posibilidad, y eso por el momento realmente no es muy posible. Luego nosotros decimos, mire, los recursos de los municipios de donde sacan unos recursos adicionales al sistema general de participaciones, es básicamente por el predial, que es digamos, la propiedad que tiene, si pues depende del monto de los impuestos, de los inmuebles, perdón, e industria y comercio. Estos son los dos impuestos grandes, importantes, y algunas sobretasa la gasolina, pero sobre todo estos dos, por lo que los municipios recolectan dinero. Ahora, eh, esto sí, en los distritos, en las ciudades capitales, pues les da unos grandes ingresos, ¿no? Porque realmente, pues, el valor de los inmuebles o la producción industrial de un municipio, de un distrito, de una ciudad capital es grande y pues realmente van a tener recursos. En un municipio pequeño, pues va a ser limitado y realmente no les va a dar las posibilidades. En medio de esto, ahorita están haciendo la actualización, por ejemplo, del catastro multipropósito, ya han visto pues que eso ha subido los ingresos de los municipios y por eso pues está haciendo como tan rápido, porque uno sube, actualiza la valorización de los inmuebles y aumentan los ingresos de los municipios de los municipios por este lado. Pero esos son los dos principales, el predial y la industria de comercio. Los departamentos están mucho más asociados al consumo de licor, de cervezas y cigarrillos, pues que eso, digamos que que es importante, pero pues es bastante limitado. Realmente los departamentos son los que menos ingresos propios tienen, porque pues digamos que algo de vehículos, pues que no es tan grande como un predial, por ejemplo, y el impuesto al consumo de licores, cervezas y cigarrillos, eso también es importante, pero digamos que no es suficiente realmente. Y algunos otros, estampillas y cosas que hacen a función de registro. Mientras que la nación sí tiene otros impuestos, digamos, mucho más, que recolectan mucho más recursos, como el impuesto de valor agregado, ¿cierto? O la renta, los ingresos,
los ingresos que se producen por las empresas y por las personas, lo que se recibe en la declaración de renta, pues se paga un impuesto, eso se va para la nación y el IVA se va para la nación, el ingreso del 4 por mil se va para la nación y pues eso es mucho más grande que estos otros impuestos. Como les digo, en otros países donde hay estados federados, estos impuestos nacionales también los tienen los departamentos y los municipios pues pueden hacer muchas más cosas, ¿no? En términos de generar su desarrollo. Acá realmente no hay posibilidad con estos ingresos de hacer grandes transformaciones. Otro fuente de ingresos es el sistema general de regalías, que como yo les digo son lo que se recibe por la explotación de minas y de petróleo, y eso se redistribuye, pero no todo para el municipio productor, sino que ahora hay una fórmula que redistribuye para toda la nación, unos para el municipio, otros para ciencia y tecnología y algunas otras partidas distintas, pero también son otra fuente de ingresos que tienen los departamentos y municipios, y por eso pues ustedes sabrán que los municipios que tienen regalías pues tienen un poco más de recursos para gastar, aunque ya no como antes, ¿cierto? Y el problema sobre todo en este sistema es que el sistema es, o sea, los municipios y los departamentos son muy dependientes del sistema general de participaciones porque es su mayor fuente de ingresos. En ese sentido, pues no hay posibilidades de recibir más recursos para poder hacer más transformaciones y mejorar la legitimidad y de la que hablaba el profe Ángel hace un ratico, salvo los grandes, ¿no? Departamentos, los departamentos de pronto como Cundinamarca o probablemente como Antioquia o las ciudades igual capitales que pues tienen, concentran la producción industrial y unos inmuebles significativamente grandes para que tengan, digamos, unos recursos que les permitan autonomía, ¿cierto? Y por ejemplo, ustedes han visto que esto es muy importante porque pues permiten generar desarrollo, ¿no? Ustedes ven en las ciudades que realmente lo que hacen los alcaldes pues sí tiene incidencia en el desarrollo económico, mientras que no en todos los departamentos y municipios se da de esa manera. Ahora, eso en cuanto al que era, ¿no? Eso es lo que estábamos intentando como mencionar, lo de la descentralización. Aquí se hicieron algunas participaciones y vamos a avanzar a lo que es realmente la propuesta de mejora o de transformación a través de la ley orgánica y del proyecto de ley para así volverles a dar posibilidad a los dos profes y a los estudiantes que quisieran ver o que quisieran participar sobre en qué consiste este proceso. Es una transformación o una mejora a través del acto legislativo y la ley de competencias a la normatividad que habíamos, digamos, que habíamos mencionado. Hay que decir que en términos políticos esto pudo pasar porque ustedes saben que el Congreso es un tramitador de las necesidades de los territorios ante la nación. Como la nación es tan poderosa y tiene tantos recursos, pues se requieren unos lobistas y unos tramitadores que normalmente también son los congresistas, los representantes y los senadores que siempre están buscando cómo llevar más recursos a su región. Entonces, claro, cuando se hizo este acto legislativo, pues todos los congresistas pues estuvieron a favor porque era llevar más recursos a sus regiones y eso pues facilitó el trámite político en medio pues de un gobierno que no le ha sido tan fácil hacer estas transformaciones. Recuerden ustedes que los actos legislativos son mucho más complejos para sus trámites, requieren más debates que otro tipo de leyes porque están reformando la Constitución. Entonces, esto no era inicialmente sencillo de hacer, pero dado que los intereses, siempre las regiones querían esto, ¿no? El que no quería y el que ponía el freno era el gobierno central. En este caso, como pues, el gobierno nacional, pues quería hacer una redistribución y aumentar pues, mejorar las desigualdades, para eso se transfieren más recursos y ahí pues digamos que eso se pudo realizar, se hizo relativamente rápido y con falta también de discusión. Ahorita vamos a mirar algunas de sus consecuencias que hubieran podido hacerlo como mejor, pero en el dado caso digamos que fue casi que a pupitrazo y se hizo realmente rápido este acto legislativo en medio de un gobierno que no ha tenido como grandes reformas porque el Congreso pues le ha hecho como operación tortuga. Entonces, hay que decirlo que sí es una reforma muy importante porque, mira,
pues básicamente que la calidad de vida de los ciudadanos está en qué hace, en cómo se pueden transformar sus condiciones reales, que son las condiciones de los departamentos y los municipios. Entonces, dar más recursos, pues sí va a mejorar la calidad de vida de los departamentos y los municipios. Ahora hay que ver, como decía también Ángel, cómo se administran o como decía también la profe Tatiana, si la autonomía va a ser suficiente en función de los recursos y las competencias que les ponen. Entonces, ¿de qué se trató? De aumentar, básicamente es un aumento de los recursos, es específicamente eso. Y pues obviamente lo que quiere hacer es dejarlo por constitución para que no se pueda echar para atrás, por eso es un acto legislativo que reforma la constitución y que haya esto sí es en teoría, una, digamos, equilibrio entre más responsabilidades y más dinero. Eso, digamos, que es la idea. Eh, Aquí, como ya mencionó la propia Tatiana, la idea es progresivamente ir aumentando del 21 al casi 40% de los ingresos corrientes de la nación, que como yo les decía, son más o menos 20 billones de pesos anuales, que es una reforma tributaria. Eso es casi que el faltante que tiene siempre el gobierno nacional anual en el siguiente presupuesto. Pues digamos que es un monto importante para la nación en recursos y la idea es que pues vaya subiendo, como vemos, progresivamente. Y obviamente lo que salta a la gente es decir, bueno, ¿y con qué plata vamos a hacer eso? Ese es el asunto, ¿no? Eso es como lo más, como la primera inquietud que tienen pues, los tecnócratas en general, porque uno puede decir, bueno, yo tengo un presupuesto que hoy ya está en déficit, ¿no? Ahora le voy a aumentar un gasto que es aumentar los ingresos. El sistema general de participaciones en un porcentaje significativo que compite con la deuda, con el hueco que tienen los gobiernos todos los años. Y no vamos a dejar de gastar, porque de alguna manera, lo que yo les decía, cuando se hizo este trámite, la idea era decir, bueno, si aumentamos acá, ¿de dónde recortamos en términos nacionales? Pero esa pregunta eso no tiene respuesta, simplemente aumentó el gasto, pero no se buscó recortar de la nación. Y ahí, pues, después vamos a mirar que hay un lío en términos de sostenibilidad, porque esto es un asunto económico también. Entonces, la idea es hacer una transición, como ustedes ven ahí. eh, en 12 años es este aumento progresivo para alcanzar esta meta, que como les digo, pues puede hacer una gran transformación en departamentos. En municipios ahora la idea, como siempre, en las políticas públicas no es cuál es el objetivo, sino cómo se implementa, ¿cierto? Y cómo se va reglamentando y luego cómo se va implementando, porque de la idea de la política pública al resultado, ustedes que van a estudiar lo que ya están estudiando de política pública, se van a dar cuenta que puede suceder todo lo que puede salir mal, sale mal en los detalles normalmente. No solamente en el trámite legislativo, sino ya en la implementación y en la puesta en marcha de las políticas públicas. Entonces, pues básicamente aquí de lo que se trata es aumentar las responsabilidades y aumentar, digamos, se buscaría que se corrigieran con estos mayores recursos las desigualdades y que se mejorara la calidad de vida de las personas. Ahora, esto, como yo les digo, sugiere que no haya duplicidad de funciones y eso no se ha corregido realmente. Ahorita vamos a mirar, pero desafortunadamente, básicamente, ahorita vamos a ver, pero se hace un poco lo mismo, ¿cierto? Ahorita vamos a revisar cómo está el articulado del proyecto de ley que ya reglamenta esta transformación, pero no aclara efectivamente dentro del conjunto real de competencias que hace específicamente como cada uno y cómo no pueden haber duplicidad de funciones, tanto en lo territorial como en lo nacional. Entonces ahí lo que probablemente también pueda pasarse al peor de los mundos y es más recursos, pero también más entidades haciendo lo mismo y con menos coordinación, que es un poco también de lo que hablaba Ángel. Entonces, como hablamos, la idea sería hacer estas transformaciones que ya pues habíamos hablado nuevamente. Las transformaciones específicamente son, o principalmente cuando ustedes leen el proyecto de ley,
dicen, miren, salud, lo que van a hacer los departamentos y los municipios es, nación delimita estratégicamente qué se hace y departamentos y municipios se implementan en función de si los municipios están o no certificados en cada una de las áreas, porque cuando no están, los departamentos asumen ciertas competencias y cuando sí están lo hacen directamente, es como una capacidad técnica. Y eso es nuevamente por los mismos ámbitos que ya había dicho la normatividad anterior. Digamos que acá no hay nueva norma, no hay nuevos temas de gasto, sino que se mantienen los mismos, solamente que son más altos. Eso es básicamente en lo que consiste, más algunas otras arandelas que ahorita vamos como a trabajar. Entonces, nuevamente, de lo que se trata es aumentar la educación, pues aumentar las coberturas en la educación. Ya estaba hablando también, Ángelo, que en general lo que uno puede dar como resultado de la descentralización son aumentos en las coberturas, pero hay problemas en la calidad. ¿Cierto? Eso es algo que es importante recalcar, porque no se trata solo de que todo el mundo tenga acceso a la educación, sino que sea pertinente y de calidad. Y ahí, pues digamos que es un esfuerzo de todos, ¿cierto? El gobierno nacional con los lineamientos de los departamentos y los municipios con la prestación del servicio y con la de las infraestructuras. Eh, Acá pues se hace una transferencia en el programa de alimentación escolar, que eso pues ha tenido bastantes como escándalos y la idea es que funcione pues de mejor manera. Pero digamos que en general la idea es pues quién contrata y gestiona las plantas docentes, quién eh, mantiene la infraestructura escolar y quién administra los programas de alimentación escolar. Eso es un poco de lo que se trata en el sector salud. Ahí digamos que hay una especie de como de mico o de golazo porque el gobierno intenta pasar parte de su reforma a la salud por esta proyecto de ley y le pone a los departamentos y a municipios a hacer cosas que aún no han sido aprobadas por el Congreso. Entonces, pues ahí hay sus líos porque esto todavía, digamos que uno no puede meter una reforma a la salud por una ley de competencias. Y ahí digamos que hay problemas legales realmente de lo que se está proponiendo. No obstante, digamos que lo nuevo sería la atención primaria, que es lo que el gobierno pues quiere que haya como una atención en el cual el médico conozca realmente a las personas de su sector, pero pues todo eso requiere de una infraestructura y unos recursos adicionales para que sea esa red de prestación de servicios más cercana al ciudadano, la que más mayor protagonismo tenga y con eso uno pueda mejorar la salud preventiva, ¿cierto? Si uno está constantemente con un personal médico que conoce su historia, pues podría prevenir más y tener que usar menos el sistema de salud. Eso digamos que en términos de la idea funciona, pero en términos operativos, ustedes saben que la reforma a la salud es bastante compleja y pues no ha pasado su trámite. Entonces, acá hay nuevas responsabilidades para departamentos y municipios, pero ante una legislación nacional de salud que todavía no se ha modificado. Entonces, ahí hay como, esto es lo más polémico que tiene esta reforma. Y luego es agua potable y saneamiento básico, que pues esto sí es prestar bien los servicios y mejorar la cobertura de, el acueducto, el alcantarillado y todo lo que es el saneamiento básico, que es la disposición de aguas negras, residuos y ese tipo de cosas. Entonces, como les digo, aquí también la nueva normatividad lo que fija son unos criterios y unos porcentajes en los cuales esto se tiene que implementar, pero básicamente esto era específicamente lo mismo que ya existía, ¿no? Acá lo que se dan son como nuevas posibilidades, como por ejemplo empresas de servicios públicos regionales, porque ustedes saben que las empresas usualmente son mucho más municipales. Acá hay unas que pueden ser regionales y probablemente pueden ser esquemas alternativos para esos problemas pues, que existen en la prestación de servicios públicos en algunos del país. Digamos que esto sí impacta, como ustedes ven, realmente el desarrollo de los territorios. Ahora, ¿cómo se implementa? Pues habría que mirar y para qué alcanzan realmente los recursos y qué posibilidades les dan. Ahí es como el asunto, ¿no? Y la idea pues también es priorizar acueductos en zonas rurales donde normalmente no había tanta conectividad. Eso usualmente es más difícil porque es más fácil hacer en una ciudad que en las zonas rurales, pero pues se
se les da énfasis a algunos recursos para poder hacerlo, digamos, de manera prioritaria. Entonces, básicamente que ese sería a grandes rasgos la propuesta que se realiza, es enfatizar, y ustedes cuando revisan el proyecto dicen para la nación, los departamentos y los municipios en educación, salud, saneamiento básico van a hacer este tipo de cosas. Pero desafortunadamente hay como dos problemas. Es muy caro para las finanzas de la nación y como yo les decía, no hay un ahorro de otro lado, ¿cierto? Uno cuando tiene un presupuesto, uno no puede gastar por un lado y no ahorrar por el otro porque pues abre un hueco. Y eso pues ya se sabe que, o sea, ya al día de hoy pues existe necesidad, existe un déficit básicamente, que es que estamos gastando más de lo que tenemos y eso no ha sido así solo en esto, sino hace como muchos años. Entonces, el impacto fiscal, pues de pronto, digamos que no existen realmente unos ingresos necesarios para mantenerlo, aunque eh, también el proyecto de ley dice que una parte de esas transferencias del Sistema General de Participaciones se va a ir para el ahorro. Es decir, que no todo se les va a entregar, sino que se va a crear un fondo de estabilización que se va a girar como, pues cada vez que hayan transferencias, se va a guardar unos recursos para que cuando el gobierno nacional no tenga la suficiente capacidad, ese fondo de estabilización va a girar lo que haga falta para pues poder contrarrestar el asunto. Digamos que eso es una medida que se tiene. El problema es originalmente si existe la capacidad suficiente para ir haciendo ese aumento, ¿no? Ese aumento progresivo. Entonces, esa es básicamente como en lo que la reforma consiste. Entonces, ahí nuevamente, ahí sea a los profes o a los estudiantes, qué comentarios podrían tener sobre la reforma específicamente y sobre las propuestas que se están haciendo. El acto legislativo pues ya se hizo, pero lo que estamos trabajando ahorita es el proyecto de ley que está en discusión y en socialización. Esa sería como la invitación, no sé como qué comentarios tengan sobre la reforma específica. Bueno, no sé si la profe Tatiana quería dar un comentario. Yo tengo como unos apuntes, profesor David, de lo que ya también nos estabas compartiendo y es como este panorama final que nos compartía sobre los retos y el riesgo fiscal. Entonces, bueno, no sé si la profe Tatiana quiere intervenir primero o... Bueno, listo. Entonces, hay un asunto y es que el fundamento de este proceso de reforma está basado también en una concepción muy específica de redistribución de la riqueza. Y esa redistribución pues tiene un fundamento teórico que es muy complejo porque termina en procesos de estabilidad fiscal que son inciertos, ¿sí? De tal manera que, y creo que el profesor David lo decía, a mayor recursos no necesariamente hay una mayor eficiencia. Y esto lo podemos hablar en términos de la política pública. Política pública hacemos evaluación de impacto, pero también hacemos evaluación de la eficiencia y la eficacia. Y ahí lo que nos hemos podido dar cuenta en diferentes análisis es que esa pregunta de qué es lo que sostiene fiscal esta proyección que se hace con la ley de competencias se basa en una proyección que tiene un escenario futuro muy ambiguo, ¿sí? En el sentido en el que no solo estamos gastando más de lo que tenemos, sino que lo estamos gastando sobre las proyecciones de un futuro que cada vez se hace más complejo en términos fiscales y también en términos de la calidad de las propias políticas públicas. Y en ese sentido hay algo ahí interesante y es que la dependencia fiscal sobre la cual se puede basar este giro de la ley de competencias
en la redistribución de mayores recursos está dependiendo de una estabilidad fiscal en el tiempo que es, vuelvo a decir, incierta. Y esa estabilidad fiscal termina en afectar la eficiencia y afectar la calidad. Con el ejemplo que les di de Bello, pero también podemos, por ejemplo, ir, eh, hay estudios de estudiantes de nuestra maestría de gobierno que han buscado, por ejemplo, en el Urabá, entender la eficiencia de políticas públicas para las instituciones de educación superior y se ha encontrado con que mayor cantidad de presupuesto en el territorio no significa mayor calidad en los procesos ni educativos ni de análisis de la eficiencia para la región. Y esto, digamos que se asocia, y creo que tú también lo decías, David, a el asunto de acá lo que se busca es mejorar la calidad de vida. Y el problema es que si nosotros estamos dependiendo de una concepción en donde la calidad de vida significa mayores recursos, creo que digamos que, un vacío en el análisis frente a qué es lo que significa de pronto el bienestar social. El bienestar social no es necesariamente redistribución de la riqueza, o por otro lado, con gobiernos que no sean socialdemócratas, sino que quizá tengan un espectro político distinto, digan, no, es que la, la, eh, el bienestar social se puede lograr con una liberación del mercado. En ambos casos se está asumiendo que la respuesta a un problema público es una respuesta de carácter material en términos del presupuesto y cómo se desarrolla el presupuesto. Y resulta que a veces el bienestar social depende de factores que no son económicos, que no son materiales. Y creo que algo de eso está pasando dentro del proceso de asumir que la redistribución de la riqueza puede mejorar los procesos territoriales sin entenderse con todas estas dificultades que yo te nombraba inicialmente y que digamos que uno podría profundizar. Yo dejaría simplemente como dentro de esta reflexión algunas dificultades en términos de gobernanza. Por ejemplo, la brecha entre el diseño normativo y la capacidad institucional real. ¿Sí? Una cosa es el diseño normativo como tal y otra cosa es ese gap fence, ¿no? Esa brecha en donde la ley asigna competencias, pero queda la pregunta de si tienen los municipios de pronto más pequeños o los departamentos con baja capacidad técnica, eh, si tiene condiciones para ejercerlas. Incluso los entes territoriales étnicos como los resguardos, los territorios colectivos, donde el proceso de la gestión del presupuesto público también es muy complejo, también queda la duda de si quedan condiciones para ejercer esa asignación de competencias. También abre un debate interesante y es que hay una especie de descentralización asimétrica, ¿no? Y queda la pregunta de si debería ser esta distribución de competencias igual para todos los territorios y qué implicaciones puede llegar a tener eso en la ejecución real, ¿no? Por otro lado, como venía diciendo, también una tensión fiscal, ¿no? Entonces pareciera que hay unas competencias y puede que haya una proyección de recursos, pero en el tiempo la estabilidad fiscal de los programas en los territorios suele ser muy variable, no suele ser estable. Y en ese caso queda la pregunta de si en la proyección se cuenta con escenarios en donde los recursos no sean suficientes. En ese caso, el sistema general de participaciones y de pronto los recursos propios pueden ser ese lugar, eh, digamos, que presenta una respuesta a cómo se desarrolla la redistribución a partir de la ley de competencias, pero no es muy claro en cómo va a enfrentar un posible escenario de inestabilidad fiscal. Entonces, no se resuelve estructuralmente el problema de que existe siempre una autonomía fiscal limitada en los territorios. Un tercer punto yo creo que podría ser también los conflictos de competencia en lo que sería la gobernanza multinivel, ¿no? Entonces, eh, la coordinación, como tú decías, profesor David, es clave, ¿no? O sea, existen, y ahí tendríamos que analizar, existen verdaderos espacios de concertación
o puede que haya una prevalencia no de jerarquías de nación-territorio todavía que nos implican que nosotros pongamos nuestro lente de análisis en cosas como los consejos de planeación, las comisiones conjuntas, los mecanismos de resolución de conflictos que se han venido desarrollando en los territorios. Es crucial para entender si se está desarrollando esa coordinación, que creo que tú lo colocabas, profesor, y es muy clave, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar la coordinación? Y un siguiente punto creo yo que puede ser el asunto de los territorios étnicos, que no es cualquier cosa, siempre hay dificultades en, digamos, como en estas reorientaciones a un alto nivel, y es que la autonomía de los pueblos indígenas y de las comunidades está reconocida constitucionalmente, pero ¿cómo se articula la ley de competencias en este marco? Si vemos que hay una autonomía de origen distinto, donde hay un conflicto entre el derecho fundamental y la descentralización administrativa, que suele poner en riesgo también cómo entendemos el modelo uniforme, ¿no? Y cómo podemos además analizar algo que es el pluralismo jurídico y la gobernanza intercultural, ¿no? Entonces ahí quedan diferentes elementos importantes. Y el último, que creo yo que también está en la base de la discusión, es cómo entender la descentralización en contextos de conflicto y de construcción de paz. Ahí hay otra pregunta interesante. La implementación prácticamente ha puesto sobre la mesa la descentralización territorialista. Sin embargo, digamos un caso que ahora conozco, digamos porque estoy tratando de entender un poco desde la investigación cómo está funcionando, es el caso de el Sumapaz. En el Sumapaz, después de que hay un proceso de construcción de paz y unos acuerdos, comienzan todas las entidades estatales y los organismos no estatales a involucrarse en los procesos de gestión del presupuesto público y de las asociaciones que estaban desarrollando la localidad que además recordemos es eh, más grande que a veces Bogotá mismo. Y en ese sentido había un escenario complejo en el que las instituciones lo que se encontraron fue con juntas en las que se trataba de decidir sobre gestión del presupuesto público, pero una cierta ineficiencia institucional para recoger, por ejemplo, las complejidades de los acueductos comunitarios. Dificultades para entender por qué un campesino, en el marco de una pérdida, por ejemplo, de 3 hectáreas de papa, pues no le interesa entender de pronto a veces cómo pueden hacer un uso distinto de la tierra, por ejemplo, cultivando uchuvas, sino que prefiere buscar en otro espacio para poder volver a hacer la siembra de papa. Esas complejidades de los territorios, de cómo se actúa también en economías locales y comunitarias, suele ser un escenario de alta complejidad, ¿no? Para entender cómo se desarrolla, cómo puede ser eficiente la descentralización en escenarios tan complejos. Los escenarios rurales son muy complejos en el término en que la información es más difícil de tener a la mano. La complejidad de los grandes centros urbanos es a veces la capacidad de tener información robusta. En ambos escenarios la descentralización pues tiene o plantea sus propias inquietudes, ¿no? En ese caso puede representar este nuevo impulso a la autonomía territorial que nosotros tratemos de buscar un mejoramiento en instrumentos que sean funcionales para poder ejecutar, digamos, que esas competencias y esa redistribución. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros entonces plantearnos esta inquietud en torno a cómo desarrollar elementos eficientes? Y yo creo que ahí también tenemos un escenario importante, no todo es un escenario de riesgo. Yo no es que quiera ser negativo con el tema, es que, pues digamos, eso está en el panorama, pero también podemos aprender de esos retos. Y uno de los retos es cómo mejorar los procesos de eficiencia en los territorios para que eh, los recursos que ahora se están teniendo
y que se están proyectando puedan mejorar los procesos de eficiencia. No solo hacer énfasis en el tema de cobertura, hacer énfasis en el tema de eficiencia creo que puede ser una respuesta clave en términos de gobernanza para poder darle un escenario cada vez más viable y cada vez más estable a esta ley de competencias. Sería eso, profesor. Listo, la profe Tatiana también tenía algo que comentar. Sí, señor. Bueno, ya para dar la retroalimentación final, y les pido una disculpa, estaba en una pequeña reunión, por eso quizás no respondí inicialmente al llamado del profe Ángelo. Pero pues básicamente dentro de toda esta conversación y dentro de todo este escenario que hemos tenido, yo creo que a pesar de las brechas y limitaciones que para nadie es un secreto que persisten y se mantienen, en este momento que vive Colombia en materia justamente de descentralización, ¿cierto? Debe, creo yo, leerse como una oportunidad histórica de aprendizaje y de un aprendizaje institucional. ¿Por qué? Porque creo yo que por primera vez, ¿cierto? Dentro del debate de las entidades que le corresponden y demás, se reconoce de manera explícita que no todos los territorios tienen un mismo punto de partida, ¿sí? Y que la igualdad formal, es decir, esa igualdad que aparentemente está dentro de la norma, podríamos decirlo, que es positiva, ¿cierto? No produce quizás unos resultados justos cuando las capacidades que realmente, o las realidades, perdón, que realmente viven en nuestros territorios, hablan de una desigualdad muy evidente. Entonces, pues acá se ve la oportunidad de que la descentralización pueda convertirse en un motor de transformación si realmente podemos asumir ese proceso de manera gradual, de una manera acompañada y también valuable, ya sea desde la academia, que nos compete evidentemente a nosotros, pero también desde los gobiernos locales y especialmente desde la ciudadanía, que es la que finalmente vive el impacto de justamente todos estos cambios. Y esto pues lo se puede hacer desde un rol bastante activo y fortaleciendo justamente esas capacidades de cooperación que se pueda requerir dentro de los mismos territorios, hablemos de municipios y departamentos, pero también el puente o la armonización que debe existir con el gobierno nacional. Entonces, pues en ese sentido yo creería que desde un punto de vista jurídico, pero también ciudadano, como Tatiana, ciudadana de un territorio, el reto no es quizás retroceder ni frenar esta reforma de la cual estábamos hablando hace un momento, sino de hacerla mejor. Y esto se entiende o lo comprendemos cuando la descentralización, ¿cierto?, se da de una manera bien diseñada, de una manera que no debilita el mismo Estado, sino que por el contrario genera una cercanía y un bien legítimo, es decir, existe una legitimidad acompañada, mucho más eficiente y mucho más coherente con la diversidad real que nosotros tenemos como país, como Colombia. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Listo, profe Tatiana. Entonces, vamos a continuar recogiendo un poco las dos cosas que nos comentaron Tatiana y Ángelo. Por un lado, digamos que yo también podría como unirme al asunto de, si bien uno pues como académico destaca algunas de las falencias, que la orientación es adecuada eh, en términos de que la descentralización, digamos que sí debe profundizarse, ¿no? Porque pues es la única manera de resolver las necesidades reales de la población. Sobre todo tener, porque pues tiene uno, es obvio, es tener un acercamiento mucho más cercano a las necesidades de las personas, porque entre más cercano sea el nivel de gobierno, las necesidades de la gente, pues mucho más capacidad tiene de responder a los retos. Ahora, el asunto es tener las posibilidades de hacerlo, no solamente verlas, sino realmente poder tener una capacidad, pues, institucional, normativa, para poder dar esas respuestas. Es ahí donde esa es como, digamos que las críticas siempre están a poder tener los mecanismos necesarios para que los alcaldes y los gobernadores puedan hacer realmente las transformaciones que se requieren, más allá de lo obvio y de lo mínimo, porque salud, saneamiento básico y educación, obvio que son importantes, pero pues no es lo único que hay que trabajar y probablemente no es las mismas consideraciones. Y frente a lo que decía también el profe Ángelo sobre las complejidades del mundo como rural y del étnico o indígena, eh,
Sobre eso habría que hacer una cosa, ¿no? El proyecto de ley sí hace énfasis en también dar mayores recursos a los territorios indígenas, eh, y también digamos que un poco intenta como que eso sea posible, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se articula eso con la nación, con el departamento y con el municipio? Ahí lo dejo como en continuará, porque eso es como una tarea de filigrana, porque ahí sí que son visiones de mundo distintas y lógicas diferentes. La lógica de los resguardos frente a la de los alcaldes y a los gobernadores, casi siempre es una visión como de imposición de un modelo de desarrollo específico sobre comunidades que no se entienden dentro de nuestras lógicas pues, tradicionales occidentales modernas, sin que por eso necesariamente tengan que haber un mundo aparte. Tiene que haber formas de comunicación y de trabajo conjunto. Y el otro punto que eso se deja por fuera es cómo llegar a lo comunitario, a las necesidades comunitarias, que ya sería como un nivel micro de descentralización, en el cual, pues, digamos que los nuevos movimientos sociales y todo lo que se está trabajando a partir de las resistencias, pero además de proyectos políticos distintos, eso no se toca, eso sí se deja completamente por fuera y es un punto muy importante porque realmente, pues en ese micro nivel sería donde se podrían hacer grandes transformaciones, pero no quiere decir que por los recursos que tengan alcaldías y gobernaciones no se puedan hacer esos trabajos también, eso sería como tejiendo un poco más la filigrana. Lo que pasa es que creo que desde el gobierno nacional no alcanza como la capacidad para entender ya el detalle, ¿no? El detalle de lo comunitario. Que realmente eso sería una gran novedad, intentar trabajar, pero no es que probablemente gobernaciones y alcaldías podrían también, vamos a interpretar. Y lo que sí hace, ahora no me acuerdo, el proyecto es en los procesos de participación ciudadana en hay que revisar si es más para controlar la prestación de servicios o si es también para iniciativas un poco más autónomas, porque no es lo mismo, ¿cierto? Es importante generar veeduría, pero además que tuvieran capacidad también de generar proyectos de transformación de sus entornos. Pero digamos que eso habría que revisarlo con detenimiento. Para finalizar, entonces tendríamos las críticas a la ley de competencias. Ahora va a ser como un análisis de qué impacto podría tener y algunos vacíos. Y, y habría que mirar, pues, que en general, digamos que, digamos que es un asunto de recursos, pero digamos que en lo importante es más bien como estético, no realmente hace grandes transformaciones. De fondo, más allá de aumentar los recursos que importa, pero digamos que lo importante no lo toca. Entonces, ¿qué habría que decir? Mm, Uno es, este proyecto hace bien intentar delimitar mejor las competencias. Eso es un esfuerzo que es válido y que es importante realizar. Eh, de esa manera, pues ustedes saben que, y probablemente la profesora Tatiana sabrá más que cuando uno está en una administración local, entender la cantidad de leyes, de decretos, de resoluciones de cada ministerio para poder saber uno cómo hacer un contrato, para poder desarrollar un proyecto, es complicado. A veces los alcaldes y los gobernadores no tienen conocimiento realmente de cómo funciona la legislación y, y se les ocurren locuras de cosas, ¿no? O gastos por rubros donde no se pueden hacer. Pues, digamos, eso no hablando de la corrupción, sino solamente del desconocimiento que tienen de qué se puede hacer por cada una de las partidas que pueden tener. Es difícil en general interpretar por dónde y cómo se pueden hacer los proyectos y qué cosas se pueden gastar más allá de lo obvio, de la educación, de la salud, el saneamiento básico. Entonces, acá se intenta de alguna manera delimitar y especificar las funciones, y eso pues digamos que todo lo que sea en aclarar la maraña normativa es importante. No obstante, hay problemas que vamos a analizar. Siguiendo con las cosas que hace bien, mm, habría que decir, se entiende, este gobierno entiende que los municipios y los departamentos son diversos, dentro de su política pues de la diversidad y de la equidad. Se entiende eso y se entiende que se tienen necesidades distintas y se crea adicionalmente
un sistema de categorización dual que tiene que ver con las competencias, digamos, fiscales y administrativas que puede tener un departamento del municipio. Es decir, si hace bien la tarea, si controla, si tiene capacidad de gasto, si recoge, bueno, todo ese tipo de cosas que son para el funcionamiento y también de atributos que tienen que ver ahí sí que con la ruralidad, con el tipo de población, con las comunidades, con sus necesidades, ese tipo de cosas, digamos que permiten de alguna manera matizar las diferencias que hay entre los departamentos y los municipios. Digamos que hasta ahí está bien. ¿Cuál es el problema? Que no deroga las clasificaciones anteriores. Entonces las clasificaciones de las categorías de la obra 6 todavía existen estas, y entonces eso al final termina creando también problemas de aplicación, porque entonces para el año entrante no se va a saber específicamente qué aplico para qué, ¿cierto? Algún abogado creativo pues va a aplicar para lo que más le conviene a una de las clasificaciones, pero al final pues si no se regula esto mejor, pues va a traer problemas para saber qué se puede hacer con los diferentes tipos de municipios. Entonces sí es importante reconocer la diferencia, pero pues hay que aclarar y que haya no tres clasificaciones al tiempo, sino probablemente haya solo una mejor. Pero eso pues probablemente, como esto es un proyecto de ley, se puede mejorar. También es importante que se delimitó un mecanismo que vamos a ver al final, pues que es interesante que existe, y es por lo menos la posibilidad de que algunas de las responsabilidades que tienen los ministerios se puedan bajar hacia los municipios. Y eso, pues eso sí es importante, porque cualquiera que también ha trabajado con un ministerio se da cuenta que los ministerios hacen muchas cosas que realmente y seriamente no le corresponden. Deberían, digamos, enfocarse en funciones estratégicas de educación, de capacitaciones, de control, ¿cierto? Pero ya de la prestación o de la asignación de lo que se va a entregar, digamos que eso lo hace mucho mejor el alcalde de un gobernador. Y, y en eso, pues también, claro, no solamente son responsabilidades, sino recursos, ¿cierto? Entonces, ahí el asunto está en cómo se transfiere eso. Por lo menos se da la posibilidad de que eso pase. Entonces, eso está bien. Luego, el propósito general, que era el pedacito que estaba por fuera de educación, salud y saneamiento básico, se flexibilizan, se permiten hacer más tipos de inversiones, que también es importante porque eso es lo único que pueden hacer las entidades territoriales para ser más creativos en la inversión. Eh, entonces, eso se flexibiliza y se puede pues tener como más margen de maniobra, eso también está bien. Y se dan incentivos a la asociatividad territorial para que tanto municipios como departamentos con otros para generar regiones puedan trabajar conjuntamente de manera armónica, porque ustedes saben pues que, claro, las delimitaciones son históricas, políticas, bueno, producto de la historia, pero los problemas a veces en la complejidad de la que habla el profesor Ángelo, de problemas, por ejemplo, en términos de seguridad, ¿cierto? Los problemas de seguridad eh, están muy asociados a la región, y las regiones no son las mismas de la delimitación de los departamentos y los municipios. Por ejemplo, cuando existían con las FARC los corredores de movilidad sobre las cordilleras o sobre los llanos, eso no, lo que quería era hacer precisamente pasar por diferentes territorios y no solamente por uno. Entonces las respuestas a veces tienen que ser un poco más regionales, y en eso, como les digo, se ha avanzado con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y sobre todo los departamentos del norte del país han empezado a pensarse en términos regionales, y eso yo creo que es una apuesta interesante para que se puedan hacer mejores sinergias en términos regionales, porque pues, por ejemplo, para un proyecto productivo, para infraestructuras, para vías, se requieren, son ese tipo, o para apuestas productivas se requieren ese tipo de intervención. Entonces, todo eso es chévere y está bien que se realice. Ahora, ¿qué problemas puede tener? Que en general no se modifica la visión centralista del Estado económico. En general, se sigue diciendo que en educación, salud, saneamiento básico en estas proporciones, ahí sí sumas es casi el 60, el 70, casi el 80% del sistema general de participación, que por más porque de que aumente, no se puede gastar en otras cosas.
Entonces, pues eso, digamos que al final no les da autonomía, sino simplemente les está diciendo, ustedes ejecútenme lo que yo determino que hay que hacer. Y en eso creo que hace falta la autonomía, porque ese realmente es el propósito de la descentralización. No son solamente funcionarios que ejecutan, sino la legitimidad que pueden tener los gobernadores o los alcaldes, pues está en función de qué tanto resuelvan los problemas reales, y no solamente sobre esto. Entonces, eso es importante. Eh, Básicamente es eso, ¿no? Ese es como el principal problema. Y un poco tendría uno que decir que, por ejemplo, en esta encuesta mano derecha que hace Transparencia por Colombia, bueno, claro que eso es percepción, pero pues uno puede ver en los, tanto gobiernos de izquierda como de derecha que los niveles de corrupción son iguales tanto para gobierno nacional como para alcaldías. Vean ustedes ahí que las entidades afectadas por hechos de corrupción son casi en la misma proporción, tanto los privados, tanto los nacionales como las entidades territoriales. Y, y bueno, básicamente que están en la misma proporción. Entonces, no hay como una justificación para determinar que el gobierno es mejor administrador nacional que departamentos y municipios. Eso realmente pues, no es tan cierto. Y eso es realmente lo que hay por detrás. Y bueno, ¿quién controla qué? Porque detrás de eso está el poder político. Es que pues, esta discusión es importante porque el poder político es quien se gasta los recursos. Entonces, ¿quién los tiene? Pues eso es importante. Entonces, digamos que ahí está como parte. Y para resumir, pues esas reglamentaciones excesivas impiden realmente, pues, mayor legitimidad, realmente impiden que los departamentos y municipios puedan invertir en lo que es necesario y, y que se pueda realmente hacer una respuesta flexible, innovadora y adaptativa a las necesidades, porque probablemente cada departamento y municipio pueda tener visiones de política pública alternativas para poder resolver los problemas que en este momento no se pueden hacer, porque básicamente lo que tienen es que administrar el pago de profes, el pago de médicos y la inversión en acueducto, alcantarillado de vías. Y en eso, pues ahí no hay mucho como que, digamos, en el tipo de contratación, pero ahí no hay mucho para la inversión realmente. Entonces, pues el problema básicamente, adicionalmente, es fiscal, como ya lo había dicho también Ángelo, y simplemente ustedes pónganse a pensar, el Estado tiene un presupuesto asignado, una parte se la gasta la nación, otra parte se la gastan las entidades territoriales. Al día de hoy no alcanza lo que se recauda para esas dos cosas, ¿no? Y adicionalmente, todo el tiempo se crean más gastos, porque todos los proyectos, las reformas, todo lo que hace el Congreso usualmente genera gastos adicionales. Entonces, no solamente hay déficit, sino que el déficit tiende a aumentar porque aumentan las garantías de los derechos, porque todo eso genera como recursos adicionales. Y aparte, tanto las que hace el legislativo como las que hacen las cortes cuando restablecen derechos y no han habido como una legislación que todavía lo reglamente. Entonces las cortes crean nuevos gastos, el Congreso crea nuevos gastos y el presupuesto no es suficiente. Y adicionalmente pues le vamos a aumentar las transferencias. Entonces, más allá de que sea bueno y malo, pues hay que buscar maneras reales en que se recorte el gasto para que esto sea eficiente. Lo ideal sería que el gobierno nacional gastara menos y esas responsabilidades se pasaron. Pero ustedes sabrán que obviamente nadie va a querer dejar de tener recursos que tiene para gastar. Entonces, es un problema pues de tipo político. Y también habría que decir un poco lo que también mencionó Ángelo hace un ratico, que vean ustedes en los municipios con riesgo fiscal son los que están en azul, pues todo el país, básicamente, todo el país gasta más de lo que tiene en términos también, gasta más de lo que recibe en las finanzas municipales y departamentales. Bueno, acá son las municipales, entonces realmente pues no hay las suficientes capacidades para poder atender a un aumento de las responsabilidades que además tampoco están tan claras y tan delimitadas. Entonces, eso no está bien y tampoco está bien, como yo les decía hace un tiempo, que el gobierno nacional intenta meter micos de la reforma a la salud en esta ley de competencias, porque ellos están intentando
que el 90% de las transferencias a la salud se gastan en los centros de atención primaria en salud, que pues todavía no existe legalmente. Entonces lo están tratando de hacer por acá. Y ustedes ya se dieron cuenta, por ejemplo, en las noticias de esta semana, eh, en cómo los alcaldes y los gobernadores, no, los gobernadores, perdón, pues reaccionaron en desobediencia a ese decreto de emergencia que hizo el gobierno nacional, en el cual está diciendo que va a aumentar el impuesto de salud, los impuestos que recogen por los gastos de los licores, que es uno de los gastos, de uno de los ingresos de alcaldías y gobernaciones, que les va a aumentar, y que ese recaudo además se va a ir para la nación. Y los gobernadores obviamente van a decir, si me aumentan el impuesto, pues me disminuyen la demanda porque la gente le va a tocar pagar más caro el trago. ¿Cierto? Yo voy a tener menos recursos y aparte, parte de esos recursos se van es para la nación. Entonces, pues ellos dijeron que no se van a acatar. Y ahí están en esa pelea que nunca había tenido como, o sea, eso no había pasado antes realmente. Entonces, vamos a ver qué va a pasar en eso, porque ahí empiezan las tensiones entre lo territorial y lo nacional cuando se dan estas transformaciones que realmente no son, podrían no estar como tan combinadas. Eso podría pasar, por ejemplo, con el asunto de la salud, ¿cierto? Que eso no, digamos que no tiene un respaldo nacional ni es una ley. Entonces, ¿qué faltaría? Digamos, para ir finalizando y también dar las posibilidades a los compañeros de cerrar. Una, que realmente se piense, y eso pues ya no se hizo ahorita, pero que se piense más adelante la autonomía fiscal. Si no se pueden crear o no se les delega o no se les da recaudos importantes de impuestos a los departamentos y a los municipios, pues es muy difícil que tengan autonomía, porque no tienen capacidad no tiene cómo recaudar mejores recursos para gastar en otras cosas. Luego, pues que realmente si se van a hacer funciones ministeriales, haya una obligatoriedad. Aquí simplemente se dice se puede hacer, pero no es obligatorio. Entonces eso pues no va a pasar, porque los ministerios seguramente que autónomamente no le van a decir a los departamentos y a los municipios que creen que son corruptos y malos administradores que se queden con sus presupuestos. Probablemente no vaya a pasar. Y lo último es que eh, existan mecanismos para articular las diferentes fuentes de gasto, porque por un lado entra la plata del Sistema General de Participaciones y está muy limitada, por el otro lado entra el de regalías y por el otro lado entran los ministerios, y cada uno, digamos que tiene misiones o funciones parecidas pero distintas. Entonces al final cada uno hace lo suyo, llega y a veces se apoyan, a veces no, hay duplicidad de funciones y hay mucha descoordinación. Y eso es genera ineficiencia. Pues la gente al final, pues no, digamos que no va a estar contenta con los resultados. Pues al final realmente lo que hay que tratar de hacer es delimitar las competencias, quitar a quién no sumarles, sino delimitarlas y poder determinar quién hace qué y quién lo hace mejor. Ojalá con un sistema de indicadores que permitiera evaluarlo, porque ese es el problema más importante, y es que por más de que de que tengamos unos 30 años de descentralización, más allá de las coberturas, las evaluaciones de indicadores de impacto no son serias realmente. O sea, uno puede encontrar indicadores de cobertura, pero no indicadores de impacto. Y eso realmente no permite evaluar si los gobiernos cumplieron y las políticas públicas tienen los impactos específicos e importantes que se requieren. Entonces, eso realmente se tiene que mejorar. Y eso probablemente se podría hacer mejor, diseñado en el nivel nacional, pero administrado y ejecutado en el nivel territorial. Pero esta sería entonces para terminar como de lo que se trata, ¿no? Mejor autonomía, más equilibrada y al final pues mejor calidad en el servicio y en la resolución de la necesidad, visto desde una visión integral, como la decía Ángelo, que no solamente es dar más plata, sino articular los diferentes problemas, competencias, recursos, fuentes de ingreso y capacidades para poder mejorar. Y como decía la profe Tatiana, eso es un proceso. O sea, está bien que empecemos, pero todavía falta pulir un montón. Pues ahí vamos. Pues, por ahí dejaría yo para para poder cerrar con los profes también. Entonces, no sé, profe Ángelo, si tuvieras también alguna otra participación en la profe Tatiana, ya ahora sí para ir cerrando a los estudiantes también.
Sí, no, pues yo creo que em, para el analista político y como nos estamos formando como politólogos también, em, pero también como abogados, pues queda diferentes tareas, si se quiere, como analistas de ese escenario, que de hecho son muy interesantes. Y yo lo que quisiera dejarles para la sesión es como una invitación a que hagan el ejercicio, además de entender este escenario de la ley de competencias como no un solo, no un asunto de un traspaso administrativo, sino incluso un escenario de reconfiguración del poder político. Eh, y en ese sentido hay cosas sobre las cuales tenemos que adentrarnos profundamente en el análisis. Algunas de esas pueden ser entender los problemas, eh, bueno, cuando uno hace política pública la hace sobre un problema público, ¿sí? No solamente sobre problemas sociales. Y para entender el problema público, a veces en la literatura que tenemos en el contexto colombiano hay mucho del sesgo nacional. Es decir, hay una tendencia incluso en política comparada de centrarse exclusivamente en el nivel nacional e incluso asumir que la política subnacional es a veces un reflejo del marco nacional o incluso que puede llegar a tener irrelevancia, lo cual me parece interesante para el análisis, cómo romper el sesgo nacional, ¿no? Por otro lado, también es interesante que podamos comenzar a analizar mejor las cadenas causales, ¿sí? Esas explicaciones de por qué a pesar de que se reorienta una política pública o se ejecuta, permanece o se intensifica el problema público. Entonces, a diferencia de modelos estadísticos simples, me parece que hay una oportunidad para identificar de hecho profundizar como en esta vertiente de conceptos para el análisis del desarrollo territorial, pero también de la política pública, como por ejemplo la equifinalidad, que significa que diferentes caminos causales llevan a un mismo resultado, o la multifinalidad, en donde la misma causa puede generar resultados distintos según el contexto regional. Entonces, vean que tenemos un espacio además para poder adentrarnos en este tipo de análisis, lo cual es interesante. Tenemos que volver a complejizar. Digamos, esto fue en el 2016-2018 una tarea que los analistas políticos comenzaron a desarrollar, pero ahora, frente a la ley de competencias, pues tenemos una oportunidad de analizar la descentralización heterogénea, es decir, lo que la doctora Tulia Faletti nos dice la descentralización es un proceso que no es uniforme, ¿no? No es unívoco ni solo tiene una manera, tiene diferentes procesos y entender la descentralización en su heterogeneidad también nos puede permitir entender por qué existe fragmentación institucional. Y ese es el último punto, ¿no? Como una de las cosas más importantes es que esto va a generar diferentes escenarios de batalla electoral, pero también a nivel administrativo, en el sentido en el que con mayor capacidad eh, de recursos va a haber digamos que escenarios en donde se enfrentan las desarticulaciones que han existido históricamente en diferentes niveles de gobernanza. Y en ese sentido vamos a estar digamos, viendo un espacio de nuevos conflictos interinstitucionales, de nuevas dificultades que también pueden ayudarnos a entender el territorio. Entonces, básicamente tenemos que analizar esto en la complejidad de gobernanza que pues se ha impuesto en términos de la ley de competencias tiene unas implicaciones no administrativas, sino de reconfiguración de lo político en los territorios. Y en ese sentido también tenemos unas responsabilidades como analistas para comprender esas dificultades y ese escenario. Entonces, es solo eso, profe David. De hecho, te agradezco mucho que hayamos podido generar este espacio y también que a la profesora Tatiana que haya podido participar con nosotros, a todos los que están, digamos, escuchándonos, que nos han
digamos, compartido algunas de sus inquietudes, también se los agradecemos. Y bueno, esperamos generar espacios que puedan profundizar en estos aspectos de gobernanza, ¿no? Gracias. Listo, bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. No se les olviden, les voy a hacer una última cuña para generar la asistencia por mis cursos virtuales. Ustedes ingresan acá a comunidades de interacción y participación. Acá les debería aparecer este CIPAS para que lo pudieran generar ahí la asistencia. Y si de pronto no lo han inscrito, se le dan acá a encontrar CIPAS. Luego en el periodo, el 2035, acá le dan a la escuela y acá aparecería el CIPAS para poder generar la inscripción y luego la asistencia. Esa sería como la última recomendación para que nos quede a nosotros regir. Entonces, bueno, por esta mañana hemos terminado este CIPAS. Espero que haya sido como provechoso para sus análisis y para que tengan presente pues, esta transformación que realmente es importante para el país, que le falta mucho todavía, pero pues son pasos que poco a poco hay que ir dando. Y claro, para uno es fácil decirlo como analista, pero pues ya en la materia, hacer el plan ejecutivo y luego hacer pues la implementación, pues eso requiere otro proceso que aún falta para poder hacer. Y toda la política, como ustedes saben, es como a lo largo del tiempo, no es como quisiera que fuera tan rápido. Probablemente uno no supiera si lo que uno está diciendo realmente es así, ¿no? Siempre es una negociación. Entonces, listo, por ahora cerramos. Que pasen un buen día y nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, profesores.